Verocay. Este autor que ha publicado más de una treintena de libros de literatura infantil y juvenil, con clásicos como Pateando Lunas o El País de las Cercanías. El creador del mítico Sapo Ruperto es también músico, integra actualmente junto a sus hijos la Verocay Blues y la banda de rock para niños Ruperto Rock and Roll, con 4 discos editados ya. Además está por lanzar su nuevo proyecto folk solista el próximo septiembre. Un referente a la literatura, ahí está el señor Roy Verocay. Lo recibimos con este aplauso enorme. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estás, Roy? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Allí en la tranquilidad de Las Toscas. Estimo, debe estar tranquilo, ¿no? Por estos días, por estas horas allí en Las Toscas, ¿no? Y sí, la verdad que es un lugar bastante tranquilo, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos de pandemia y demás, más tranquilo todavía. Está bueno, está bueno. Bueno, muchos años haciendo lo que te gusta, ¿no? Y dedicándonos a todos, a los niños, a los adolescentes. Y confieso también a los adultos, tuve el gusto de ir a ver algunos de los toques ahí, lo que agitan el pogo, que hacen los botijas ahí, es maravilloso. Es un show. Es un show. Y además las fotos que cada vez que voy a Parque del Plata, las fotos me tengo que sacar con mi hija chica en el Sapo Ruperto. El Sapo Ruperto, qué personaje. ¿Qué se siente haber generado un personaje que tiene su figura ahí en el lugar público, que trasciende generaciones y que sobre todo se ganó el cariño de los niños? Bueno, primero que nada, no es algo que uno se imagina o sueña o te planteas cuando empezás a hacer algo, ¿no? Las cosas se van dando y lo primero que me ha generado es sorpresa. Nunca me imaginé que el personaje podía generar tantas cosas y eso. Y lo segundo también un orgullo, ¿no? Es decir, bueno, haber hecho algo que de alguna manera pasa a ser como propiedad de la gente, que la gente se lo apropia, que le tiene como cariño al personaje y demás, creo que está bueno, ¿no? Es como un orgullo así. Totalmente. Roy, ya con 14 años como que te perfilabas para ser escritor. O la profesora de literatura te propone en una prueba que escribas un cuento y te dice, tenés talento para esto. ¿Fue tu primer empujón para después seguir? Yo creo que esa fue la primera vez que alguien me dijo que yo escribía bien. Claro. Entonces, yo hasta ese momento, bueno, primero, siempre leí mucho de chico, ¿no? Creo que eso es la base de todo si uno quiere escribir. Y empecé a escribir cosas en el liceo, escribía, yo qué sé, relatos, cosas, pensamientos, letras de canciones y eso. Pero era algo que me gustaba y me salía naturalmente. Pero hasta ese momento que la profesora me dijo, no lo había considerado como realmente como, o sea, a veces uno necesita que de afuera te digan las cosas que vos no te das cuenta. Y así que ahí empecé a decir, mirá, capaz que puedo hacer esto. Y empecé a dedicarme cada vez un poco más. Pero básicamente a esa edad yo lo que quería era ser músico y me había integrado a una banda con unos amigos de Parque del Plata, compañeros del liceo y eso. Y arranqué tocando una banda, siendo el cantante, haciendo las letras de las canciones, después componiendo y eso, así que fueron como caminos que se fueron dando paralelamente. Qué grande. Eso de escucharte y ver los diferentes personajes, ¿no?, que creaste, me hace acordar mucho, bueno, no sé, a las grandes industrias, ¿no?, como Disney, como Pixar, que bueno, son generadoras también como vos de personajes, de historias. ¿Alguna vez te hicieron alguna propuesta de ese tipo, de estar con algún personaje en alguna película, o te hubiese gustado probar bueno, en las grandes ligas? ¿Por qué no? Bueno, las diferencias con Disney, por ejemplo, es que yo no estoy congelado todavía. La única diferencia. Por más que hace frío. Aunque hace un poco de frío. No, y creo que la empresa Disney tiene una cuenta bancaria un poquito más solventa, capaz. Claro. Sos nuestro Disney. Claro, yo estoy esperando que me llamen, ¿viste? A ver Estamos a si tiempo. les interesa el Sapo Ruperto. Y todos los días de hoy tampoco llamaron de Disney, pero bueno. ¿Pero alguna vez tuviste alguna propuesta como para generar un personaje más a la ficción o a la pantalla grande?
Mira, el tema es cuando arranqué con el Sapo Ruperto, me lo planteé como, en realidad como un personaje de dibujo animado. Por eso hice como una serie de libros, Sí. porque obviamente hacer una serie de dibujos animados en Uruguay cuando arranqué con el Sapo Ruperto, incluso ahora sería bastante complicado, ¿no? Entonces siempre tuve esa cosa media de imagen en la cabeza, pero nunca se dio en realidad. Hubo algún intento por ahí de hacer algo, pero siempre, todos esos proyectos siempre terminaban quedando en la nada. Incluso hubo un proyecto de hacer una película con un libro mío llamado Pequeña Ala para adolescentes. Pequeña Ala es precioso. Por Y favor. también quedó por el camino. O sea, mi experiencia con el tema de la pantalla no ha sido de las mejores porque es como muy difícil. Aunque sí tengo una serie que se llama Ernesto el Exterminador. El ser monstruoso. Ahí va, que va por TV Nacional, no sé qué días ni nada, que insólitamente se produjo y grabó y hizo en Brasil, por una productora brasileña que me planteó, que fue un proceso que le llevó unos 7 años más o menos. Así que con eso ya digo todo, ¿no? Roy, hay mucha coherencia, digo yo, en tu trabajo. En el trabajo que está dedicado a los adultos, pero fundamentalmente en el trabajo infantil y adolescente, ¿no? Y más allá de la coherencia, se sostiene y se va hilvanando en el tiempo, ¿no? Y una muestra de ello es lo que hiciste ya hace muchos años con ese golazo de Pateando Lunas y cómo lo traes de vuelta y le das un hilo conductor con este último trabajo, ¿no? Super Niña que estás haciendo. La continuidad y la madurez de los personajes, ¿no? Y el desarrollo de los mismos. Es la hija de Maite. Claro. Bueno, ahí lo que me pasó fue que cuando arranqué este libro no tenía idea que iba a ser la hija de Maite. ¿Verdad? A veces cuando escribo siempre arranco con un personaje y una especie de idea general, que en este caso era una niña que quería ser superhéroe, y empiezo el libro y de pronto está en la casa con la familia y no sé por qué me di cuenta que la mamá era Maite. Y me sorprendió eso. Yo escribo de manera muy inconsciente, digamos, casi como cuando en la música improvisás, ¿no? Voy improvisando la historia a medida que la escribo. Y eso me agarró desprevenido y entré a pensar que, claro, que Pateando Lunas es un libro del 91, 92. Claro. Y que ahí Maite en ese libro tenía 9 años. Entonces hice la cuenta y seguro, ya es una mujer grande. Claro. Y perfectamente podía tener una hija más o menos de la edad que tenía ella cuando Pateando Lunas. Y entonces a partir de ahí como que todas las piezas cayeron en sus lugares, ¿no? Claro. No sé, a veces esos descubrimientos te abren las puertas para toda la historia. Pero con un mérito interesante, ¿no? Más allá de que la historia te fue llevando a vos mismo también, el hecho de no subestimar tampoco a los más pequeños. Para nada. Y por el contrario, en las páginas se leen y se advierten, ¿no? Reivindicaciones de derechos. Género. Y cuestión de género, obviamente, que están hoy en día sobre la mesa y que es el momento de comenzar a plantearlas, a inculcarlas, ¿no? En la infancia, obviamente. Bueno, es que aparte veníamos como de una seguidilla cuando arranqué el libro, viste, de femicidio, todos los días, 1, 2, así. Y como que eso me tenía mal y claro, decía, porque viste como que la gente reclama que represión, que la policía, pero ¿cómo te metes adentro de una casa? O sea, es imposible de afuera. Entonces mi idea siempre fue que esto es una cosa que hay que encarar desde el jardín de infantes, desde la escuela, digamos, ¿no? Y entonces, a medida que avanzaba con el libro, pensé que podía estar bueno, que fuera un libro que más allá de que sea divertido y tenga toda una aventura y demás, que también sirva como para generar, ya sea en las escuelas, en las casas, conversaciones o discusiones sobre el tema, ¿no? Porque claro, obviamente, bueno, tuve abuela, madre, esposa, hermana, hijas, ahora nietas, y lo que me doy cuenta que
O sea, más que nada yo creo que mi nieta más chica me hizo pensar mucho en esas cosas, de cómo para una mujer salir a la calle es casi como entrar en un territorio hostil, ¿no? Y como que eso era así cuando hice Pateando Lunas y sigue siendo así. Entonces, el hecho de que no cambien tanto las cosas desde el primer libro a es como realmente algo que me preocupa, ¿no? Como que no puede ser que una gurisa va por la vereda y en la esquina hay unos tipos sentados, qué sé yo, entonces ya como que se va perfilando por las dudas, medio como que, viste, o cruza, o esa cuestión de andar siempre por la calle con precaución y eso, ¿no? Digo, yo lo viví con mis hijas cuando salían a algún lado y bueno, y le dabas plata para un taxi o qué sé yo, con quién va, o irlas a buscar o tal. Ese tipo de cosas que yo qué sé, no está bueno. Totalmente. Lindo. Me encanta porque cuando hablamos de cambiar el sistema, a veces también es demasiado tarde y Roy lo hace de la edad que se tiene que hacer, de educar desde pequeños, cuando nos quedan bien las cosas, cuando estamos de la raíz para seguir sembrando estos pensamientos, Cierto. estos conceptos, esto que ya no tendría que estar hablándose más, pero lamentablemente se sigue reivindicando el derecho a la mujer, el género, que no tengan miedo a seguir en la calle y siempre Roy lo defendió y lo plasma en esos libros maravillosos. Yo decía que Pateando Lunas se estrenó en 1991. El año que nací yo, la primera obra que vi en la Escuela Experimental de Malvin fue Pateando Lunas. Y a los años la realizo, Pateando Lunas, ¿En hacía el serio? personaje de Salvador, Ay, amigo Roy, de Maite. Viste que sos nuestro Disney. Pateando Lunas como que siempre estuvo en las vueltas, en la vuelta de mi ¿Qué vida. personaje hiciste? Salvador, era el amigo de Maite. Salva. Mirá. Salva. Divina obra. Roy, sacando y llevándote un poquito trayéndote, mejor dicho, a la actualidad. El niño en pandemia, vos que sos un gran psicólogo de los niños, que estaba rodeado y como padre no nos quedó otra de darle la tablet, la tecnología. ¿A vos eso te limitó a la hora de crear o te alejó un poquito de los niños? Y lean, chicos, la imaginación. Y ahora que tienen todo al instante, aplicaciones y todo, ¿se alejó un poquito en esta pandemia del libro a los más bajitos? Y bueno, eso, como siempre, las cosas dependen de cada hogar, ¿no? Dependen de los padres, de los abuelos. Si hay niños a los que los padres se sientan con ellos o niñas y les leen desde chiquitos libros y como comparten con ellos historias y se toman el trabajo de hacerlo, obviamente esos gurises después van a tener como un vínculo afectivo con el tema de los libros y la lectura. Entonces, yo creo que acá lo que se dio, no sé, puedo hablar un poco del el entorno familiar, ¿no? De mis hijos con sus hijos. El hecho del encierro, de salir menos y qué sé yo, como que generó el tema de estar mucho más tiempo con los niños, de sentarse a hablar con ellos, jugar con ellos, todo un montón de cosas. Yo tengo que decirlo esto, estoy realmente muy orgulloso de mis hijos y mis hijas, ¿no? Como madres o padres que creo que son muy buenos padres y madres y que es una de las cosas que más me enorgullece de ellos. Y todo el tiempo y el trabajo que se toman de realmente ocuparse de sus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que esta pandemia para muchos fue una oportunidad de conectarse, de tener más tiempo. Y claro, también está de lo otro, ¿no? También potenció otro tipo de cosas no tan positivas en otra gente. Que bueno, que esa es la clave de todo en realidad. La escuela no puede arreglar lo que ya viene roto. Totalmente. Solo pueden parchar cosas. Hoy hablabas, Roy, de tus hijos, ¿no? Que estabas orgulloso de tus hijos y tus hijas, en realidad también como padres y madres. Y acá dice 5 hijos, 11 nietos, ¿Cómo está vendiendo el libro? 2 bisnietos. No, lo que es esa mierda. Está bien la información, familia más que numerosa. Y preguntarte también, más allá de que recién decís que estás orgulloso de tus hijos, ¿cómo sos vos como abuelo? ¿Cómo te encontraste en esa nueva etapa ya hace un tiempo, pero que es distinta, me imagino, a la de ser papá? Y bisabuelo. Claro, es completamente diferente, porque vos a los nietos los podés malcriar. Cuando tus nietos son chiquitos está bueno, porque vos estás con ellos, y qué sé yo, hasta que empiezan a llorar o algo, decís, tomá, se lo das a los padres. Ya y está, listo, hasta acá llegué. ocupate vos.
Este, Hasta acá llegó mi amor. pero es un vínculo, es diferente, es como, no sé, no sé cómo describirlo. Yo tuve como 2 etapas de abuelo, ¿no? En la primera etapa, con los primeros nietos, me agarró bastante joven, digamos. Yo fui abuelo a los 39 años por primera vez. Mirá. Y entonces, claro, convivía, viste, mis hijos, mis nietos, estaba todo muy mezclado, estaban muy en plena actividad, que trabajando, que la música, que esto, que lo otro. Entonces esa primera tanda no la viví tan intensamente de abuelo más tradicional, digamos, ¿no? Pero después esta última tanda, porque tengo que hablar así en tanda, de los más chiquitos y eso, que ya uno es más grande, ¿viste? Ya, digamos, tengo la posibilidad de no tener que trabajar tanto, etcétera, etcétera. Como que hay otra manera de vincularme como abuelo también, ¿no? O sea, las dos cosas estuvieron buenas. O sea, claro. En la otra etapa yo me acuerdo de tocar con La Conjura en la Cita Rosa y que adelante del escenario había un montón de nietos que uno me gritó, ¡aguante, abuelo! Así. Claro. Y nosotros estamos tocando, yo qué sé, Rocking in the Free World de Neil Young, así con una polenta impresionante. Entonces esas cosas también que es como una abuelitud o algo diferente también. No, aparte me imagino lo que debe ser aprenderse los nombres, ¿no? 11 nietos, o sea, 11 nombres distintos, más los 5 hijos, más los 2 nietos. Yo me olvidé Inventale apodos. De los nombres. Inventale apodos. Ponele números, 1, 2. No, es gracioso cuando están todos en verano, que vienen mucho, porque eso es el hecho de tener vivir afuera. Que a veces tenés que decir 4 nombres distintos hasta que le invocaste. No porque no sepas cómo se llama, sino porque te salen, viste, los nombres de... Claro. Vos tirás un nombre, alguno se va a dar vuelta. Claro. Alguno se va a dar vuelta. O el y apellido. Bueno, claro. El apellido. Ahora, hay algo que está buenísimo. Venimos hablando de la familia ya hace unos cuantos minutos, ¿no? Y tenés un privilegio, creo yo, lo entiendo como un privilegio, de trabajar mucho en familia, ¿no? Y eso me parece que está buenísimo, porque es una experiencia extraordinaria. ¿Cómo fue la emoción de esas primeras participaciones artísticas en familia? Cuando estabas arriba en el escenario, veías para el costado y el que estaba tocando era uno de tus hijos, y veías para el otro y estaba el otro de tus hijos. ¿Cómo se manejó esa emoción? Mira, yo siempre tuve como ya de jóvenes, porque también me casé muy joven, nos casamos a los 18 años, siempre soñé o pensaba que una familia también podía ser como una especie de pequeña unidad creativa, ¿no? Claro. Y de alguna manera eso se fue gestando en mi familia. Todos los gurises tuvieron mucho que ver con el arte, crecieron rodeados de libros, de música, mirábamos películas, obras de teatro, esto, lo otro. Entonces siempre tuvieron como mucho interés por eso, que por suerte se sigue proyectando a los nietos. Y entonces cuando llegó el momento o sea, cuando yo tenía una banda así y demás, que fue La Conjura, ahí necesitábamos un guitarrista y uno de mis hijos en el medio estaba estudiando guitarra, que en ese momento tenía 14 años. Y fue como a llenar el espacio hasta que consiguiéramos un guitarrista y qué sé yo, y se terminó quedando con el puesto. Y después necesitamos un tecladista y yo tenía un hijo que tocaba el teclado también. Y cuando armé Ruperto Rock and Roll, inicialmente necesitaba un batero y mi hijo más chico hacía 4 años que estaba estudiando con Roberto Galetti, que es un monstruo de la batería uruguaya, una leyenda. Y entonces, siempre tuve todo ahí, ¿no? Y yo qué sé, por ejemplo, viste, ahora grabé justo mi disco solista y Pablo, uno de mis hijos, lo está mezclando, Bruno le puso percusión, mi hija Micaela es la que se ocupa de conseguir los toques y organizar y hacer difusión. Una cooperativa. Yo qué sé, Demián, que era el guitarrista de La Conjura y también yo qué sé, de la Verocay Blue, por ejemplo, es diseñador gráfico, entonces él se está ocupando de la tapa. Y a su vez tengo la suerte de que todos se vincularon, sus parejas también son personas que hacen fotografía, danza, yo qué sé, artes plásticas. Relacionadas al arte. Entonces también
también se ha ampliado por ese lado, ¿viste? Diseño de ropa, qué sé yo. Espectacular. Entonces, claro, es como una especie de, no Disney, pero bueno, ¿viste? Hay bastante, Una gran familia, bastante una gente gran creativa. familia. Sabés que nombramos varios títulos, estaríamos hasta mañana, pero el país, Obvio. el país la cercanía es una maravilla. Sí.